hay ciertas líneas rojas que no suelen cruzar, hasta el punto de que incluso tenemos líderes históricos de la izquierda israelí que lograron reconocimiento social en su país por haber sido grandes militares peleando contra los palestinos. Netanyahu no tiene inconveniente en pactar con quien sea para seguir gobernando. O sea, es ese animal político que quiere gobernar y le da igual lo que tenga que decir a quién. ¿Israel financió Hamas? Pues esto ya casi es de una película de espías, pero que favoreció que jamás pudiera ponerse en marcha, sí. En 1900 consideraban que podían convivir. En 1900 los judíos siguen llegando a una tierra donde adquieren sus propiedades de forma legal. Lo que se agravó en Palestina fue sobre todo el hecho de que esos palestinos desplazados, en lugar de ser integrados en los territorios en los que fueron recibidos, se les va a colocar en un espacio marginal que son los campos de refugiados. Hoy en día tenemos un personaje de origen palestino muy famoso en Hispanoamérica, que es Nayib Bukele. Bueno, hay una simplificación en el relato evidente que podríamos resumir en los europeos, tras el holocausto provocado en la Segunda Guerra Mundial, en un sitio que estaba poblado como Palestina, van a meter a miles de judíos, que va a provocar una desestabilización de la zona y por tanto la creación del Estado de Israel. Esa simplificación máxima todavía puede tener una simplificación un poco más amplia cuando consideramos que en realidad esos judíos no llegan solamente fruto del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, sino que los propios europeos de nuevo han tomado a un grupo de judíos desde finales del 19 y los han empezado a enviar a Palestina, incomodando a las gentes que están allí, provocando ese desequilibrio, y de ahí nace el conflicto. Entonces, en la simplificación máxima post-holocausto, el problema que tenemos es que sabemos que ya hay cientos de miles de judíos viviendo en Palestina antes de la Segunda Guerra Mundial, y en el otro ejercicio de simplificación de, bueno, pero son cientos de miles de judíos que han llegado a finales del siglo XIX, sobre todo tras las movidas de Herzl, este judío austriaco que después de la Affaire Dreyfus, que es un militar francés que ha sido acusado de espionaje para los alemanes, pero a que se le ha condenado más que, o sea, sabemos que no fue espía, pero tuvo una mala defensa frente al tribunal, porque el tribunal consideraba que era un agravante el hecho de ser judío. Ahí es donde Herzl, el austriaco periodista que está siguiendo el caso, dice: oye, quitamos los judíos, es nuestro propio Estado-nación en el cual este tipo de cosas se eviten. Bien, hemos de entender, primero, judíos hay en Palestina desde larguísimo tiempo. O sea, cuando los romanos acaban tras las dos revueltas judías con los judíos y les obligan a dispersarse por todo el imperio, hay judíos que se quedan, y son judíos que siguen estando allí a comienzos del 19. Es muy famosa la historia de Moses Montefiore, este rico británico que a mediados del 19, o sea, 40, 50 años antes de Herzl, acude a Israel porque es judío y dice: oye, yo voy a ver estas cosas que me han contado desde siempre, Jerusalén y todo este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Cuando el tipo llega allí, encuentra judíos viviendo en la ciudad vieja de Jerusalén. Incluso se encuentran en unas condiciones tan lamentables que les habilitó un barrio a las afueras de la ciudad vieja, en condiciones más higiénicas, más saludables, más confortables, que es el Yemim Moshe, el barrio de Moses Montefiore. Entonces, judíos tenemos siempre. Son muy pocos, porque para principios del siglo XIX estamos hablando de unos pocos miles, en un lugar donde vive 250.000 de personas. Vale. A partir de ahí, lo que tenemos que entender es que los judíos van a estar llegando a Israel por una razón muy sencilla. Estamos en la segunda mitad del 19, en una segunda mitad del 19 donde el crecimiento demográfico europeo ha sido notabilísimo. O sea, Europa ha visto crecer su población de una forma exponencial, fruto de una revolución industrial que ha tenido unas mejoras sanitarias que permiten que menos niños mueran, porque en realidad que la población de la revolución industrial no creciera mucho en el mundo es porque se morían muchos niños. Bueno, hay una mejora de la salud, nacen muchos niños, Europa es el sitio donde explota esa revolución, digamos, higiénica, y los europeos, en la segunda mitad del 19, se dedicaron a sacar decenas de millones de sus habitantes a poblar el mundo donde había menos gente. O sea, no es que solo a finales del 19 tengamos unos cuantos de cientos de miles de judíos que deciden agarrar sus maletas y marcharse a vivir a Palestina. Es que a finales del 19 tenemos docenas de millones de europeos que se están marchando porque las condiciones de vida en Europa no son suficientemente atractivas y buscan otros lugares. La mayor parte de ellos se van a trasladar a América, ¿vale? Entre muchos de los europeos que migran a América, tenemos cientos de miles de judíos que se van a vivir a América buscando mejores oportunidades económicas. Y luego tenemos un grupo de judíos singulares que en lugar de marcharse a América deciden irse a Palestina. Algunos por motivos religiosos, pues bueno, es la tierra que nos ha dado siempre nuestros padres en la Torá, lo que Dios nos prometió, ¿vale?
Otros a lo mejor no tenían tanto espíritu religioso, era más un espíritu aventurero, que además coincide con otro movimiento migratorio muy interesante, que son, de la misma manera que muchos europeos están yendo a América, porque en América hay oportunidades, a Estados Unidos o Hispanoamérica, vas a tener también gentes del Próximo Oriente que van a emigrar a América. Entonces tenemos ahí un viaje, un cruce muy interesante, judíos que desde Europa están llegando a Palestina y palestinos que desde Palestina se están marchando a América. Lo llamativo está en que estos palestinos que se están marchando a América en 1880, 90, 1900, 1910, cuando viajan con un pasaporte del Imperio Otomano. Entonces, cuando estos palestinos llegan a América, cuando llegan palestinos, libaneses, son las comunidades, y por lo general suelen ser palestinos cristianos y libaneses cristianos, cuando llegan a Hispanoamérica los llaman los turcos, porque claro, están llegando con un pasaporte del Imperio Turco. Entonces, eso es muy jugoso, eso se rastrea muy bien en la literatura, no solo en novelas de hispanoamericanos de finales del 19 y principios del 20 que hablan de los turcos, siempre hay personajes turcos, sino incluso ellos mismos haciendo literatura y son los turcos. O sea, es algo muy bien estudiado de esos turcos. Entonces, claro, digamos que si ya per se Palestina no es un lugar especialmente poblado, porque las condiciones geográficas no son amables para una vida confortable, hay un movimiento migratorio que genera cierto vacío que es aprovechado por esa parte de los judíos que no se quieren ir a América, que es donde se va la mayoría, y que se van a esa aventura religiosa o sencillamente porque van a explorar y se instalan. O sea, estamos dentro de un movimiento migratorio generalizado de las gentes de Europa, ¿vale? Entre las cuales hay un grupo curioso que son los judíos que se van hasta Tierra Santa. Claro, hay que añadir una capa más. Y es que todavía en ese momento de finales del 19 se producen algunos pogromos, estas persecuciones religiosas contra los judíos, especialmente en el Imperio Ruso. Bien, entonces hay un pogromo a mediados de los 1880 en la zona de la Polonia ocupada por los rusos, donde se les persigue, igual que se ocurría en la Edad Media. Entonces estos tipos también agarran sus maletas y se van. Algunos a América, otros a Palestina. Pero es que incluso, y esto es muy llamativo, hay un pogromo muy curioso en 1919, después de la Revolución Rusa, cuando ya los bolcheviques han tomado el poder. Entonces en Kiev hay una resistencia, los llamados rusos blancos, los que son contrarios a la revolución bolchevique, que van a perseguir a los judíos por considerar que son aliados de los bolcheviques. O sea, los van a perseguir y van a querer acabar con ellos por ser demasiados de izquierdas. Entonces muchos de estos van a agarrar también sus maletas, se van a marchar, en algunos casos se van a instalar en Palestina, en otros casos se van a ir a América. Por tanto, estamos en un proceso migratorio en esta segunda mitad del 19 que no es exclusivo del pueblo judío, que es propio de este mundo de una revolución industrial que ha generado un crecimiento demográfico notable y que ha hecho mover a un montón de gente desde Europa, la mayoría hacia América, y una parte hacia una Palestina, desde donde hay también palestinos que están saliendo rumbo hacia América. Vale. Ahí surge la figura de Herzl. Y ahí surge una figura que le pone un elemento más de las diferentes capas que estamos viendo. ¿De acuerdo? Tenemos la capa de la emigración general de la Europa de la sociedad del 19. Tenemos la capa de los pogromos que se están viviendo en el Imperio Ruso. Y tenemos la capa de Herzl, que es un tipo que a finales del siglo XIX, para 1896 creo que es cuando lanza toda su declaración de la necesidad de que el pueblo judío tenga su propio Estado y tal. Herzl es un capítulo más de ese virus nocivo y terrible que surgió en el siglo XIX, que fue el nacionalismo. ¿Vale? Entonces, Herzl es otro teórico más que se saca de la chistera un Estado-nación. Pero es que 3 años antes de que Herzl publique la necesidad de inventarse el Estado-nación judía, Sabino Arana se acaba de inventar la necesidad de inventarse el Estado-nación vasca. Bien, entonces, de nuevo, no está haciendo Herzl algo que sea fuera de su contexto. Está proporcionando ideas, que es lo que era habitual en ese momento. Y aquí es muy llamativo algo que se nos suele olvidar. Claro, Herzl juega con la ventaja de que el Imperio Otomano, donde está Palestina, desde hace medio siglo se está descomponiendo, va perdiendo territorios, esencialmente la parte europea del Imperio Otomano, en los Balcanes, ¿vale? Pero hemos de pensar que entre 1900 y 1914 el Imperio Otomano perdió prácticamente todo el imperio que tenía en los Balcanes. Entonces, no solamente ya había perdido la zona de Serbia, Bosnia se entregado a los austriacos, los rumanos crecen, los búlgaros crecen de forma desmedida, surge Albania, Grecia crece hacia el norte y Turquía queda reducido a la actual Turquía europea, ¿vale? Bien, o sea, estamos incentivando la creación de estados-nación nuevos en el Imperio Otomano. De modo que Herzl es otro más que viene a ayudar a ese movimiento de las potencias europeas en la descomposición del Imperio Otomano. Qué suerte que tenemos un judío que se ha interesado en crear otro Estado-nación que nos va a permitir poder deshacer el Imperio Otomano.
Y es muy llamativo aquí porque tenemos todo un movimiento de intelectuales en ese mundo otomano en torno a 1900, 1905, 1910, cuando están perdiendo toda la Turquía europea, en donde esta gentes que pueden ser de origen del mundo árabe de lo más variopinto. O sea, vas a tener tipos que vienen de la propia Palestina, libaneses, sirios, por supuesto hay turcos, pero incluso hay turcos de la Europa. O sea, hay tipos de origen búlgaro, hay turcos de lo que sea después Albania, hay turcos de la Grecia del Norte, que ellos sí consideran viable la existencia de un imperio otomano, digamos, pluricultural, plurilingüe, plurinacional. O sea, no es que el imperio otomano estuviera condenado a desaparecer, es que sí hay un debate dentro de las élites intelectuales del imperio otomano con diferentes orígenes religiosos, étnicos, lingüísticos, que estaban abogando por tratar de mantener esa realidad política llamada Imperio Otomano con toda su heterogeneidad, ¿vale? Que son los grandes olvidados, esos intelectuales. Claro, es muy curioso porque a pesar de todo, cuando ya surge el movimiento de los jóvenes turcos, a partir de 1907-1909, cuyo objetivo es, bueno, vamos a turquizar el Imperio Otomano. Estos jóvenes turcos dejan de escuchar a estos intelectuales, no podemos llevar a cabo esta construcción pluricultural porque los europeos son unos canallas y nos están metiendo a cuchillo las diferentes naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que turquizar. ¿Y cuál es el principal problema que en 1909 encuentran los jóvenes turcos? Si vemos lo que queda del Imperio Otomano, porque les va a quedar un cachito en Europa y les va a quedar esencialmente la península anatólica hasta el Cáucaso y después el norte de la península arábiga hacia el Mar Rojo. No hay una preocupación ni por los árabes, que es el otro gran grupo étnico que está dentro del imperio, ni por esos arabófonos curiosos que son los judíos que están llegando a Palestina. Recordemos que el gran problema para los turcos en esa época son los armenios. O sea, de todos los problemas nacionalistas que le están creciendo a los turcos, ellos piensan que el que tienen que hacer frente de forma radical es a los armenios, que es cuando eso desemboca en el terrible genocidio armenio de 1915. O sea, en esa fecha, la llegada de judíos a Palestina, que están llegando por cientos de miles. Porque claro, hemos empezado en 1800 teniendo 10.000 judíos en Palestina, y nos hemos plantado en 1915 y a lo mejor ya tenemos 150.000. La llegada de esos judíos para los otomanos no es un problema. Consideran que es gente que perfectamente se puede asimilar dentro del territorio otomano, se puede integrar dentro de ese territorio, y ni siquiera las movidas de Health les parecen suficientemente inquietantes como para tener que, oye, hay que ir a por ellos, porque esto está siendo un problema, como si fueron a por los armenios. Entonces, claro, de nuevo, ¿cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida está cuando las potencias europeas en 1916 y 1917 les dan una capacidad a esos grupos étnicos que a los propios otomanos no les parecían preocupantes. Los árabes, en principio liderados por el jerife de la Meca, o los judíos, los que llevaban miles de años allí, o los que han llegado hace 10 años, para que creen sus estados-nación. Entonces, por mucho que nosotros tratemos de decir, no, es que los pusieron, los metieron allí a martillazos, no, estaban llegando de una forma, no voy a decir natural, pero propia de las dinámicas del siglo XIX. No consideraban los que estaban recibiéndoles que fuera un problema, ¿vale? Y aquí hemos de distinguir otro de los mitos que se venden. Hasta 1947 los judíos de Palestina adquieren de forma legal sus propiedades, o sea, llegan y compran los territorios a palestinos que en muchos casos van a emigrar. ¿Vale? Es muy simpático porque hoy en día tenemos un personaje de origen palestino muy famoso en Hispanoamérica, que es Nayib Bukele. El presidente de Salvador es nieto de palestinos cristianos que emigraron a El Salvador. Su papá es musulmán, pero su papá se hizo musulmán, se convirtió ya en América. Sus abuelos eran cristianos de Tierra Santa. Entonces, palestinos. Entonces, esos mismos palestinos que están marchando para América, venden las tierras, los judíos llegan. Ojo, a partir del 47, sobre todo durante la guerra de 48-49, sí hay confiscación de tierras palestinas por parte de los israelíes de forma ilegal, ¿vale? En algunos casos propiciadas hasta por masacres como la más conocida de Yassim. Pero hasta el año 47 la adquisición de las tierras es de forma legal. Y de nuevo, de partida no consideraban que eso fuera un problema. Y el problema surge tras 1916, 1917, con la declaración de McMahon a favor de los árabes, con la declaración Balfour a favor de los judíos. Ahí es cuando se siembra la semilla de un conflicto donde por supuesto que podemos rastrear. O sea, habrá quien te diga, no, es que Israel es la tierra prometida de Dios. Vale, que sí, de acuerdo, que en efecto la Biblia vas a encontrar, pero que de los 150.000 judíos que había a comienzos del 20 en Palestina, eran muy poquitos los que venían con la creencia de esa tierra de Dios. Bueno, sí, aquí hay un vínculo y tal, tenemos esa relación. O habrá quien te diga, no, es que los palestinos tienen derecho porque son los herederos legítimos de los filisteos que llegaron en 1000 antes de Cristo. Ese no es el problema.
En 1900 consideraban que podían convivir. En 1900 los judíos siguen llegando a una tierra donde adquieren sus propiedades de forma legal. Y en 1900, 1910, para los otomanos esta gente todavía no es un problema, no ven el problema. El problema va a llegar después cuando, sobre todo los ingleses, decidan meter definitivamente ese virus nacionalista apelando a lo que ya había, porque Hell ya existía. Pero claro, es un señor que era anecdótico hasta que se convierte en fundamental. Cuando llegamos al año 47 y Naciones Unidas toma la decisión de favorecer la creación del Estado de Israel como consecuencia última del holocausto que han vivido los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo, si en el holocausto habría sido posible configurar el Estado de Israel, probablemente también. A lo mejor no en unas condiciones, digamos, tan facilitadoras para los judíos como se las ofreció las Naciones Unidas, pero probablemente también. Entonces, Naciones Unidas lo que va a hacer es, tenemos un problema a resolver, porque hay unos grupos, en este caso los palestinos mayoritariamente musulmanes, más la importante minoría cristiana, que desde el periodo de entreguerras, a partir de 1920-25, se están enfrentando a la otra minoría que está allí de larga duración o recién llegados, que son los judíos. Entonces tenemos que resolver este problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver evitando, porque estamos en 1947, que se reproduzca lo que sucedió 30 años antes, en 1917, 1918, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, firmamos el Tratado de Versalles, generamos nuevas fronteras, pero unas fronteras en las cuales hay minorías que se quedan dentro de otros territorios. Minorías que en un caso muy concreto y muy conocido, que son los alemanes, va a ser aprovechado por un líder alemán, que es Hitler, para provocar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Hitler puede justificar el inicio de la Segunda Guerra Mundial porque él considera que hay minorías alemanas en regiones de Checoslovaquia, minorías alemanas en regiones de Polonia, que están siendo marginadas y él tiene que salvarles. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice Naciones Unidas. Lo que vamos a hacer es evitar la existencia de esas bolsas de minorías dentro de las fronteras que vayamos a establecer. Uno puede pensar, bueno, ¿y quién es Naciones Unidas en 1947 para con Escuar y Cartabón dividir Palestina entre el futuro Estado de Israel y lo que tiene que convertirse también en Estado futuro de Palestina? Pues es la organización que desde que ha acabado la guerra 2 años antes se está dedicando a hacer eso por todo el mundo. Entonces lo que hemos de entender de nuevo, así como antes te decía, el movimiento migratorio de los judíos de final del 19 no es exclusivo de los judíos, es lo que ocurre en toda Europa. En la sociedad del 19, ante un exceso demográfico y falta de oportunidades, que se van fuera de Europa y la mayoría se van a América y un grupo se va a Palestina. Para 1947, para final de 1947, cuando Naciones Unidas saca su informe para dividir Israel y Palestina, ya han tomado 2 decisiones previas de otros 2 países diferentes, o 4 países, dividiendo las fronteras y moviendo al personal. Entonces, en 1945, en agosto del 45, se decidió establecer la frontera definitiva entre Alemania y Polonia. Claro, en esa frontera había un problema. Y es que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos han invadido el oriente de Polonia y Stalin no va a devolver lo que ha conquistado al comienzo. Entonces los polacos han perdido territorio. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a correr la frontera occidental de Polonia y vamos a correr hasta la famosa línea del Oder. Ya, pero es que estamos corriéndola sobre un territorio que fue alemán, y que fue alemán desde hacía siglos. O sea, ya había un montón de alemanes que llevaban viviendo un montón de años, siglos, y de repente, ¿qué hacemos con ellos? Se tienen que marchar. ¿Por qué? Porque en 1945 hemos aprendido la lección de que no podemos crear una frontera política dejando una minoría al otro lado de esa frontera que pueda provocar una Segunda Guerra Mundial. Así que, señores, los 2 millones y pico de alemanes que vivían más allá del Oder, que vivían en las tierras de sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, agarráis las maletas y os vais a Alemania. Ya está, vamos a agarrar 2 millones de alemanes y los vamos a desplazar más allá del Oder. Y si perdéis vuestras propiedades legítimas desde hace generaciones, lo siento mucho. La comunidad internacional ha decidido que es la mejor forma de garantizarse que vamos a evitar conflictos a futuro como el que acabamos de vivir en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, que la frontera entre Alemania y Polonia fue ratificada definitivamente por Alemania en 1991. O sea, no es que al día siguiente los alemanes dijeran, bueno, pues ya está, ya tenemos la frontera hecha, asunto resuelto. No, no, no. Los tipos se pasaron medio siglo diciendo, ¿aceptamos o no aceptamos la frontera? Pero es que en agosto del 47 se ha generado la independencia de la India y se ha detectado un problema de que hay territorios del antiguo mandato británico de la India, donde hay una gran cantidad de musulmanes respecto a minorías, sobre todo hindúes y de otros lugares, y lugares donde hay una gran mayoría de hindúes con minorías de musulmanes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el territorio en 2, vamos a crear 2 países, la India por un lado y los pakistanes por otro. Porque recordemos que había al principio 2 Pakistanes divididos, el actual Pakistán y Bangladesh, que formó parte de Pakistán.
van a establecer las fronteras que hasta hoy son problemáticas en el caso de la India y Pakistán, la zona del Punjab y Cachemira, que es de las fronteras más calientes que hay en nuestro mundo contemporáneo, donde se siguen enfrentando, donde muere gente, y vamos a desplazar todos los pakistaníes que se queden en la India, se tienen que marchar a Pakistán. Todos los indios que se queden en Pakistán los tenemos que llevar a la India. Ya está. ¿Cuánta gente se desplaza? 14 millones de personas. O sea, agarramos 7 millones de pakistaníes y nos los llevamos de la India a Pakistán, agarramos 7 millones de indios y nos llevamos de Pakistán a la India. Todo esto está ocurriendo cuando a continuación, en un tercer caso, tienen que hacer la repartición de Israel y Palestina. Entonces, claro, hoy que seguimos sufriendo el conflicto entre israelíes y palestinos, nos puede chocar y decir, pero ¿cómo es posible que Naciones Unidas, en 1945, 46, 47, Naciones Unidas hacía precisamente eso? Vamos a acabar con la posibilidad de que estalle una Segunda Guerra Mundial por minorías que se quedan dentro de las fronteras. Voy a establecer las fronteras, vamos a buscar unas fronteras que parezcan más o menos lógicas, y el que se queda al otro lado, mala suerte. Me importa un comino si llevas una generación o 20, te tienes que marchar. Y desplazamos 750.000 palestinos, desplazamos 2 millones de alemanes y desplazamos 14 millones de indios y pakistaníes. Claro, en el caso de la Nakba en Palestina hay un problema, y es que inicialmente, al establecer las fronteras, había un territorio que quedaba para el futuro Israel, donde había palestinos viviendo en ese territorio, y había un territorio para el futuro Palestina donde había judíos. Vale. Si se hubieran aceptado esas fronteras, probablemente la cantidad de palestinos desplazados habría sido inferior a esos 750.000. A lo mejor habría afectado a 200.000 palestinos. No vamos a entrar si es injusto, si es terrible, si es lo peor que pudieron hacer. Me estoy limitando a explicarte el contexto histórico en el que se desarrolla. Como a continuación los países árabes que rodean a Israel no aceptan la creación del Estado de Israel, le declaran la guerra, la del 48-49, e Israel gana esa guerra ampliando sus fronteras, entonces al territorio que ya le han dado y que va a exigir el desplazamiento de una cantidad importante de palestinos, se suma una cantidad aún mayor de palestinos porque están conquistando territorios ocupados por palestinos. ¿Vale? Claro, esto ya no es una apropiación entre comillas legal. O sea, aquí es derecho de conquista, o sea, he conquistado. Y es muy curioso, porque ya lo hemos hablado, el derecho de conquista está invalidado desde la Carta de San Francisco, el año 45, entonces Israel no tendría derecho a conquistar esos territorios. Pero dos elementos importantes a no olvidar. Entre los territorios que iban a ir a la parte de Palestina que va a ocupar Israel, el más importante posiblemente es el territorio en torno a Nazaret, en Galilea. ¿Vale? Todo eso se lo comieron los israelíes. De ahí se van a desplazar muchos palestinos, y hay otros muchos que no se van a desplazar, que se van a quedar viviendo, que van a pasar a formar parte del Estado de Israel y que hoy son ciudadanos israelíes. ¿Vale? Entonces, la mayor parte de esos israelíes palestinos, que los podemos rastrear en redes sociales y que te van a contar su historia, explicándote que tienen la posibilidad de tener esos dos corazones, son las gentes que se quedaron en ese territorio, con lo cual no todos van a ser expulsados. Sí que hay, y no lo vamos a negar, lugares donde fueron expulsados de manera brutal, haciendo masacres como Deir Yassin. O sea, esto no lo vamos a negar. Pero también hay otros lugares donde decidieron quedarse y pasaron a formar parte de la ciudadanía de Israel. Pero claro, en el momento que eso se produce, hay muchos países islámicos que deciden expulsar a sus judíos, a los tipos que llevan viviendo en Marruecos desde hacía 5 siglos, o en Túnez, o en el Yemen, que en el Yemen podían llevar viviendo desde hacía 15 siglos. Entonces, bueno, pues en venganza a lo que habéis hecho a nuestros hermanos musulmanes, agarráis vuestros bártulos y os vais. ¿Cuántos judíos fueron expulsados de los países islámicos al mismo tiempo que Israel estaba sacando palestinos por la Nakba en Palestina? Pues posiblemente unos 800.000, 850.000. ¿Qué ocurre con los palestinos expulsados de sus territorios? Ojo, que yo no estoy diciendo que sea legal que los expulsaran, pero los expulsaron. ¿Qué ocurre con esos palestinos? Pues como ya hemos hablado, los van a meter en campos de refugiados prometiéndoles: no os preocupéis, esto en un par de años acabamos con ellos y volvéis a vuestras casas. Y hasta hoy. ¿Qué ocurre con esos 850.000 judíos? Unos pocos miles que son expulsados de Palestina hacia Israel y otros muchos cientos de miles que vienen de todo el mundo islámico. ¿Se les acogió en Israel? No se les metió en campos de refugiados. Digo, chico, igual que los alemanes han tenido que cruzar el Oder, igual que los pakistaníes y los indios han tenido que buscarse la vida y construir nuevas vidas, pues con vosotros va a hacer lo mismo. Os integramos en el Estado de Israel y es triste, llevabais viviendo 500 años en Marruecos, llevabais viviendo 1500 años en el Yemen, pero se acabó. Ahora ya tenéis que rehacer vuestra vida en este nuevo territorio. A lo mejor tienes algún alemán que recuerda con añoranza las propiedades de su abuelo y que le gustaría recuperarlas, y si un día puede, pues a lo mejor vuelve a cruzar la frontera de Polonia. Y en el caso de Pakistán y la India, como te digo, es una de las fronteras más tensas que tenemos en el mundo, la que hay entre Pakistán y la India. Pero, en cualquier caso, lo que se agravó en Palestina fue sobre todo el hecho de que esos palestinos desplazados, en lugar de ser integrados en los territorios en los que fueron recibidos,
se les va a colocar en un espacio marginal que son los campos de refugiados. Campos de refugiados que la mayoría están en Cisjordania, algunos están en Gaza, algunos quedan en Jordania, muy pocos, hay algunos en Siria, hay algunos en el Líbano. Entonces son tipos que después de 4 generaciones les seguimos diciendo aguantad, porque algún día expulsaremos a los israelíes y recuperaréis las tierras de vuestros abuelos. Entonces, claro, son señores a los que les hemos hipotecado su futuro por 4 generaciones y a lo mejor por 4 más, en la supuesta promesa de que un día acabaremos con Israel. Entonces, claro, tienes que tener un político valiente en el mundo islámico que sea capaz de decirles, y sobre todo en el mundo palestino, decirles, oye, a lo mejor esa no es la solución. A lo mejor la solución es asumir que perdimos los territorios, pleiteemos en los tribunales israelíes para que nos compensen por las propiedades que perdimos en la guerra del 48-49 y a partir de ahí reconstruyamos nuestras vidas, pero no nos quedemos en ese impasse. Claro, tú piensas, vivir como 4ª generación en un campo de refugiado esperando que podrás desarrollar una vida plena el día que acabemos con el Estado de Israel y te devuelva la propiedad de tu bisabuelo. O sea, es una situación realmente escalofriante porque dices, chico, te estás paseando en la vida de miles de palestinos en los últimos 75 años. Desde el momento en el que los palestinos quedan solos, digamos, solos frente a los israelíes, o sea, tras las guerras de los 6 días y la guerra de Yom Kippur, cuando el resto de los países islámicos dan un paso atrás, especialmente Jordania y Egipto, que eran los que habían ocupado el territorio que había de ser entregado a Palestina y que sé que va a ocupar Israel. Los territorios ocupados son esos, básicamente Franja de Gaza y Cisjordania. Lo que va a suceder es que hay un momento inicial donde buscan la solución mediante armas de terrorismo, que no es algo diferente a lo que los propios israelíes habían hecho durante el mandato británico, cuando encontramos grupos terroristas como el Irgun o el Stern, que se dedican a atentar contra los británicos para quitárselos de encima. Todos los palestinos consideran que pueden utilizar la misma moneda para quitarse de encima a los israelíes. Rápidamente se dan cuenta, o no tan rápidamente se dan cuenta, que ese camino no es el más eficiente. Entonces, cuando estalla la primera intifada, en 1987, digamos que pasan a un tipo de violencia de baja intensidad que vis a vis de la comunidad internacional llama mucha atención porque los palestinos tiran piedras y los israelíes responden con proyectiles de blindados. Y entonces, claro, ahí sí que queda evidente que hay un ocupante, Israel, que está agrediendo a una sociedad que se defiende con palos y piedras. Y en ese momento el gobierno de Israel toma el error de querer desarticular esa especie de abrazo conjunto que tienen los palestinos en torno a la OLP de Arafat, que está siguiendo esta política de la primera intifada, y favorece la creación de grupos al interior de la resistencia palestina que puedan ser opositores a Arafat, y entonces cuando surge Hamas. Entonces, ¿Israel financió Hamas? Pues esto ya casi es de una película de espías, pero que favoreció que jamás pudiera ponerse en marcha, sí. Entonces, los israelíes de hoy están pagando las consecuencias de aquellos políticos que favorecieron la creación de Hamas. Sí. ¿Eso les invalida combatir contra Hamas? No, no les invalida combatir contra Hamas. Oye, tengo un presidente que es un zote, metió la pata, lo que llevó a cabo fue una mala política, pues tengo que deshacer el entuerto en el que este tipo me metió. ¿Vale? O sea, el hecho de que yo tenga unos políticos que se equivocaron hace 50 años no significa que yo tenga que comerme el error de esos políticos de hace 50 años. Entonces, esa es la primera idea. Estas cosas casi bíblicas, ¿no? De la maldición para ti, tus 7 generaciones. Como tu padre se equivocó, estás condenado, tu padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, que son estas cosas, ¿sí? Por supuesto que hubo una política errónea de favorecer a los talibanes en Afganistán y no los tengamos que comer hoy, y una política errónea de favorecer a Hamas y nos tengamos que comer hoy, pero eso significa que no puedas combatirlo, ya digo, porque los que te precedieron hace 40 años metieron la pata, ¿vale? A partir de ahí, lo que vamos a encontrarnos es, bueno, ¿y la intifada hacia dónde condujo? Vale, la intifada al final sí que va a mostrar que los israelíes que consideran que sí van a poder quedarse, porque sí hay una parte de la élite política de Israel que aspira a quedarse con los territorios ocupados, con Gaza y Cisjordania, ¿vale? Es aquellas famosas frases que tú leías de ministros israelíes en los años 70 de ya existe un país para los palestinos y se llama Jordania. O sea, que agarren todos sus bártulos y crucen el Jordania y ya está. Y se vayan a Jordania, que además es un país escasamente poblado y sitio para todos. Pues bueno, la actitud de la primera intifada lo que va a provocar es que los israelíes toman conciencia de que no pueden sencillamente quedarse con los territorios ocupados, y es entonces cuando entramos en el proceso de los acuerdos de Oslo. Primero la reunión en Madrid en el 92 y después ya se firma el año siguiente los acuerdos de Oslo del 93. Donde lo que deciden es, de acuerdo, paz por territorios. Entonces,
pongamos fin a la intifada, ponéis fin a esta violencia de baja intensidad que me está desprestigiando a mí como Israel al resto del mundo, porque estoy respondiendo con proyectiles de tanques a vuestras piedras. Vosotros, a cambio, desarticuláis esa violencia de baja intensidad y desarticuláis todo el movimiento terrorista, y nosotros progresivamente os vamos a ir cediendo territorio. Pero a partir de aquí nos vamos a encontrar que, si fuera tan fácil, ya estaría resuelto el problema. Pero claro, hay gentes dentro del Estado de Israel que todavía aspiran a quedarse con los territorios ocupados, sobre todo en Cisjordania. Gaza ya la andan por perdida, pero sí con Cisjordania, y concentrar a los palestinos cual reservas de los Pieles Rojas en 5 o 6 ciudades, bien amuralladas, y ahí se quedan dentro, ¿vale? De la misma manera que todavía hay gente entre los palestinos que consideran que la solución es exterminar el Estado de Israel, hacerle desaparecer y recuperar todo el territorio. Entonces, claro, no es que haya una única voz por parte de los palestinos que digan, he entendido lo que firmamos en Oslo, yo voy a ir reduciendo mis actividades violentas y tú a cambio me vas a ir dando territorios, y no hay una sola voz por parte de Israel que diga, a medida que tú vas reduciendo tus actividades violentas, yo te voy a ir entregando más territorio. No. Hay una parte de la élite política palestina que sigue queriendo acabar con Israel, claramente encarnada por Hamas, y una parte de la élite israelí que sigue jugueteando con la posibilidad de, y si al final me quedo con Cisjordania y les dejo reducidos a unas pocas reservas, ¿qué ocurre? Que está claramente encarnada por un tipo tan camaleónico como Netanyahu, ¿vale? Entonces, eso no significa que no te puedas encontrar un israelí que sea tan tarado de decir que hay que exterminar a los palestinos, que seguro que lo vas a encontrar. O sea, tarados están en todas partes del mundo. Igual que tú mismo en tus programas has sacado muchas veces el idiota que dice, pues hay que expulsar a todos los inmigrantes que hay en España. Ya está, agarrémoslo a todos y que se vayan todos. Bueno, pues ya digo, tarados en todas partes del mundo. ¿Y ese tarado puede llegar a ocupar un cargo político? Sí, o sea, tenemos un montón de cargos políticos en todas partes que hacen un montón de chorradas permanentemente, ¿vale? Pero en realidad lo que vamos a encontrarnos en el conflicto es una parte de los políticos israelíes que han entendido la necesidad de generar el Estado de Palestina, mediante el proceso como sea, una parte de los palestinos que sí aceptan esa posibilidad, y luego otra parte muy gritona, Hamas y la extrema derecha israelí, que quieren jamás acabar con el Estado de Israel, y la extrema derecha israelí, oye, y si nos quedamos también parte de Cisjordania, pues nos quedamos con ella. El problema no está concentrado en Gaza. Sí es cierto que Gaza es la parte más importante del problema, porque Gaza está controlada por Hamas, y Hamas es un movimiento que claramente en su programa político está acabar con el Estado de Israel, pero en Cisjordania sigue habiendo, vamos a ver, Cisjordania está ocupado militarmente, la mayor parte de Cisjordania, por los israelíes. Bien, recordemos una vez más los acuerdos de Oslo, 3 sectores, ¿vale? Un sector que va a depender única y exclusivamente de los palestinos, de la Autoridad Nacional Palestina, que es mínimo, ¿vale? Jericó y 2 sitios más. Un periodo más amplio, la zona B, donde el control político es por parte de los palestinos, pero el control policial militar depende todavía de los israelíes, y un sector C que todo depende de los israelíes. Vale. En principio, en ese sector C, los israelíes controlan porque consideran que al estar demasiado cerca del territorio israelí, pues para evitar que pueda haber ataques terroristas, pues tengo que controlarlo. Pero ese sector ha sido aprovechado desde que se firmaron los acuerdos de Oslo hasta hoy, y han pasado 25 años, para seguir colocando asentamientos. Algunos tremendamente informales, yo comentaba el caso de aquella roulotte que se convierte en cafetería, otros consolidados, o sea, parecen urbanizaciones como las de Las Rozas a la salida de Madrid, ¿vale? Entonces, claro, estamos de alguna forma violando el espíritu de Oslo, porque la idea está en yo os cedo territorios a medida que vosotros me garantizáis que acabéis con la violencia, pero claro, si esos territorios que, o sea, os voy a ceder primero lo que hemos quedado en A, luego en B, luego en C, pero claro, si yo en C estoy construyendo asentamientos, pero asentamientos donde estoy colocando a miles de personas, no parece que esté siguiendo el espíritu que había en los acuerdos de Oslo. Entonces, frente a eso, ¿qué puede ocurrir? Pues frente a eso puede ocurrir una nueva llamarada de violencia de baja intensidad, que fue la segunda intifada, la intifada al-Aqsa, que curiosamente va a terminar cuando Sharon entregue Gaza a los palestinos diciendo, venga, va, volvamos al espíritu de Oslo. Os voy a dar un territorio completamente para vosotros, donde no vamos a entrar. Ya va a ser todo vuestro. Y claro, el problema está en cuando os entrego Gaza, a continuación ponéis a Hamas a gobernaros, pues no es que haya sido el mejor ejemplo de hacia dónde queréis caminar, ¿vale? Entonces, claro, es muy curioso porque, ya digo, cuando Sharon entrega Gaza, podíamos pensar, hemos recuperado ese espíritu, pero si a continuación ponemos a Hamas a gobernar Gaza, pues le estás dando alas a los halcones israelíes para que sigan poniendo asentamientos, porque van a decirle a estos israelíes, fijaos, en cuanto les hemos dado territorio para ellos, lo primero que han hecho ha sido poner a Hamas en el poder. O sea, si es que no tienen solución estos chicos. Entonces, claro,
¿Por qué? Porque todavía desde que ocurrió la triste masacre de hace unos días en Gaza, sigue habiendo violencia en Cisjordania, sigue habiendo muertos en Cisjordania, sigue habiendo gente que ha muerto, la mayor parte de ellos, cuando llegan las noticias, según Israel, son tipos que querían llevar a cabo un acto terrorista. Y entonces los soldados le han abatido porque consideran que está en una situación de riesgo. Puede ser, ¿vale? Vamos a decir que lo es en todos los casos, pero claro, la pregunta es, ¿y por qué no apelamos al espíritu de Oslo y vamos retrocediendo los terrenos a medida que van? Claro, porque los cisjordanos, digamos que han tenido una actitud menos agresiva que la que ha tenido Hamás en Gaza. Pero a pesar de todo, siempre habrá un político israelí que te diga, sí, pero no es lo suficientemente pacífica como para que yo quiera echar un paso atrás. Luego ya está, estos rizos que hace Netanyahu de no os preocupéis. Yo puedo hacer asentamientos en el valle que baja a Jericó y puedo poner un barrio con 100.000 tipos. No importa. El mensaje que os quiero mandar es, si no me firmáis la paz, en lugar de 100.000 voy a meter 1.000.000. O sea, no me voy a echar para atrás. O sea, no os voy a dejar ese espacio vacío hasta el día que me deis la paz. Claro, es muy retorcido como mensaje, porque parece que están diciendo, oye, al final, a lo mejor no me lo devuelve. Al final aplica una política de hechos consumados y me dice, bueno, vale, os doy el territorio, pero este ya no. Este ya, como ya hemos puesto un barrio muy grandote aquí, ya no podemos echarlos para atrás. Entonces, claro, el problema está en que el tiempo pasa, las posturas están muy enquistadas, ¿vale? Cisjordania sigue siendo un territorio ocupado y en esa ocupación los israelíes siguen aprovechándose para crear asentamientos frente a unos palestinos que siguen practicando la violencia que favorece que haya israelíes que quieran poner asentamientos. Netanyahu es un personaje complejísimo en la política de Israel. Lleva décadas, ¿vale? Porque empezó en los 90, la primera vez que fue primer ministro, pero ahora, entre unas cosas y otras, prácticamente ha encadenado desde hace ya, ¿cuánto? 15 años, con alguna pausa intermedia como primer ministro. Es un hombre que se ha ido viendo envuelto en una serie de asuntos de corrupción que le han movido a forzar los engranajes de la democracia israelí, algo que, pensando en el caso español, podemos entender perfectamente. Entonces, él per se, más allá del conflicto de Israel y Palestina, ya es un tipo problemático, ¿vale? Pero es un tipo popular, que aún a pesar de todo, va a las elecciones y sigue sacando un número importante de diputados. Es un tipo que no le importa pactar con unos y con otros. O sea, hoy puedo pactar con gente de izquierda y mañana con gente de extrema derecha. No tengo ninguna dificultad. Y les doy cancha para que digan lo que quieran, ¿vale? O sea, tuvo una ministra muy famosa, Ayelet Shaked, si no la conoces, búscala, porque aparte de ser un personaje que ejemplifica muy bien lo que te voy a contar ahora, además tiene unos ojos preciosos, pues bien, Ayelet Shaked es de estas señoras que cuando abría la boca era terrible las cosas que decía, ¿vale? Esta es la que decía, bueno, cada vez que hay un palestino que comete un acto terrorista, aparte de cargarnos al palestino, nos tenemos que cargar a su familia, al barrio entero y a toda su generación, ¿vale? Lo decía públicamente. Bueno, pues Ayelet Shaked ya no está en el Aneset. No lo han votado. O sea, ella que se exprimió de una forma tan radical, cuando hay las elecciones, ni siquiera los más extremistas de los israelíes han querido votar por ella, como diciendo, hombre, tampoco es eso. Una cosa es que yo, en mis sueños húmedos, quiera acabar con Palestina reduciéndoles a reservas en 5 ciudades amuralladas, y una cosa es lo que dice la Shaked, que es demasiado exagerado. Entonces, es muy curioso porque puedes tener, y además suelen ser señoras, suelen ser ministras, que tengan estas declaraciones con auténticos exabruptos, pero cuando llegan al juego democrático te das cuenta que la mayor parte de la población no acepta ese tipo de discursos tan radicales. En un momento dado, sin ese discurso radical, porque tienes 3 diputados que a Netanyahu le hacían falta para completar su mayoría, le ha dado un puesto de poder, porque la Shaked llegó a ser ministra de Justicia, pero si ella, en sus declaraciones y sus intenciones, se pasa de frenada, pues el propio electorado israelí la saca del juego. Netanyahu no tiene inconveniente en pactar con quien sea para seguir gobernando. O sea, es ese animal político que quiere gobernar y le da igual lo que tenga que decir a quién. Eso significa que en determinados momentos puedes darle un margen para que determinados ministros, porque en este caso está gobernando con la extrema derecha. Su gobierno previo, antes de que le sacaran, porque estuvo fuera del poder durante un año, el gobierno previo había pactado con la izquierda. Entonces, en el caso español entendemos muy bien cómo Pedro Sánchez puede tener ministros y sobre todo ministras en su gobierno que tengan un discurso que tú, un tío blanco hetero, ha criticado abiertamente en sus programas y él les deja hacer, bueno, pues vosotros hablad. O sea, a la larga, bueno, pues os quedáis contentos, gracias a eso tengo vuestros votos y no tiene mayor recorrido o el recorrido que tiene va a ser muy corto. Netanyahu juega con este tipo de bazas. Porque claro, el problema que tiene Netanyahu ya es un problema, insisto, personal. O sea, él ya ha llegado a una complejidad en todos los casos de corrupción que le rodean, a él y a sus allegados, que ahora mismo es, o sigo aquí para evitar que acaben conmigo, o si caigo acaban conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mantenerme en el poder? Por eso Netanyahu ya hoy es un problema para Israel,
porque ya ha mezclado sus problemas personales, sobre todo vinculado a la corrupción, con la vida política de Israel y con el conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, que es alguien a quien cuanto antes salga de la ecuación, pues posiblemente facilitará muchas cosas que hoy están realmente atadas de tal manera que es muy difícil. Ahora bien, ¿que Netanyahu salga de la ecuación resuelve el conflicto? No, a menos quita un problema, ¿vale? Pero ¿le podemos sacar hoy? No, hoy no le podemos sacar precisamente por lo que ocurrió en Gaza. Entonces, claro, frente a este tipo de agresiones, los israelíes reaccionan uniéndose. Entonces, Netanyahu ha conseguido abrir su gobierno a sus antiguos rivales políticos de centro y de izquierda que se han incorporado a ese gobierno porque es un gobierno de concentración nacional en un momento de agresión que ellos consideran militar, porque han hecho una declaración de guerra. De modo que Netanyahu, que es al que tenemos que sacar de la ecuación, se ha visto reforzado, ¿vale? Entonces, claro, si lo piensas, tú dices, ostras, si una de las soluciones al problema era quitarse encima de Netanyahu, con lo que ha hecho, con lo que hizo Hamas en Gaza, consiguió todo lo contrario. Es que un tipo que prácticamente estaba a punto de caer, ahora ya va a tener unos, no sabemos si semanas o meses, porque ya digo, es de estos animales políticos que la cuestión es, si puedo sobrevivir un día más, perfecto. El resto, si mi país se quema, no es mi problema, sobrevivo yo. Hay que entender que, más allá de que puedan haber ciertas connotaciones ideológicas que son fácilmente definibles, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de participación del Estado en la actividad económica, o ceder a la iniciativa privada, la imposición fiscal o una fiscalidad más reducida, ¿vale? Hay ciertas líneas rojas que no suelen cruzar, hasta el punto de que incluso tenemos líderes históricos de la izquierda israelí que lograron reconocimiento social en su país por haber sido grandes militares peleando contra los palestinos. Es el caso del fallecido Isaac Rabin o es el caso de Ehud Barak. O sea, son gentes que, más allá de sus posiciones ideológicas, ya digo, más participativas, con imposición fiscal más elevada y demás, si tienen que combatir, combaten, incluso son militares que en algún momento llegaron a ser militares destacados en el conflicto. ¿Qué es lo que eso implica? Eso implica que tú puedes tener gente de izquierdas que son plenamente conscientes de la situación militar en la que se encuentran y que pueden decir, o sea, yo no me voy a crear un cuento de hadas en el que, como soy de la izquierda israelí, mañana llego, me retiro de los territorios ocupados y al día siguiente estamos todos felices. Porque he sido militar y he estado en acciones de combate, sé que tengo que tener un margen de seguridad antes de esa retirada. O sea, que a la larga es lo que hace Sharon, que no es de izquierdas. Era un tipo que venía a la derecha y te vino en el centro. Bien, cuando Sharon se retira y dice, vale, yo me retiro, pero pongo un muro alrededor de Gaza que espero que no se lo salte nadie. Y tristemente se lo saltaron hace unas semanas. Bien, entonces es muy curioso porque ya digo, muchos de los líderes históricos de la izquierda israelí son tipos que han combatido en el frente contra los palestinos y tienen ciertas reticencias a una retirada sin más de los territorios ocupados porque desconfían de ese mundo palestino. Y el caso de Sharon es muy interesante, ya te digo, Sharon es un tipo que viene, además, es muy jugoso que fuera Sharon quien se retirara de Gaza. O sea, Sharon es un militar destacado, ha participado en la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur, posiblemente de las divisiones de brigadas de blindados más interesantes que ha habido en la historia militar, ¿vale? O sea, alguien con galones de ser un tipo eficaz en la lucha contra los enemigos de Israel, que viene de posturas muy de la extrema derecha, donde hay que concentrar, o primero hay que sacar a los palestinos, que se vayan todos a Jordania. Bueno, como no conseguimos sacar a todos, los que se queden nos metemos en auténticas reservas de pieles rojas, ¿vale? Y que sin embargo, al final de su vida política, termina por crear aquel partido tan curioso de Kadima, donde dice, bueno, después de tantos años aquí me doy cuenta que la solución es permitir que surja un Estado de Palestina, y por eso él se retira de Gaza. Claro, él se puede retirar porque él tiene los galones militares de decir, oye, yo no soy un cobarde, yo ya he demostrado en el campo de batalla cómo soy capaz de pelearme contra el que haga falta. Y además, como vengo a la derecha, no me pueden criticar, porque claro, si vengo a la izquierda, dicen, estos izquierdosos cobardes que se están retirando. No, 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 yo vengo de ahí. Entonces, claro, creo que ese movimiento tan singular de Kadima, donde llegó a integrar a un tipo que venía de izquierda como Simón Pérez, el eterno ministro de Asuntos Exteriores israelí, entonces llegaron a esa necesidad de decir, bueno, establezcamos un consenso. El caso de Kadima con Sharon y Simón Pérez, como el caso previo, 10 años atrás, de Isaac Rabin, es el de los israelíes que después de haber peleado mucho contra los palestinos, toman conciencia de que seguir peleando no les lleva a ningún sitio. Que tienen que abrir líneas de diálogo, tienen que buscar consensos, tienen que buscar acuerdos que no van a ser inmediatos, que van a ser progresivos, pero que se pueden llevar a cabo. Entonces, primer ejemplo es Isaac Rabin firmando los acuerdos de Oslo con Arafat. Segundo ejemplo es el Kadima de Sharon y Pérez cediéndoles Gaza a los palestinos. ¿Tenemos políticos hoy que hagan eso? No, no tenemos políticos. Pero es que, claro, en el lado palestino tampoco los tenemos. O sea, no tenemos interlocutores válidos por parte de los palestinos. Primero porque una parte de los palestinos los controla Hamas,
que no tiene ninguna capacidad de diálogo, y la otra parte que hemos hablado aquí es un octogenario como Mahmoud Abbas, que ya está completamente fuera de juego. Primero, su capacidad real de controlar Cisjordania es muy limitada, y su propia capacidad personal con esa edad pues empieza a ser problemática. ¿Hay quien podría sustituirle? Sí, sí, hay un personaje muy interesante que hace ya muchos años que en Palestina tiene muy buena reputación, Marwan Barghouti. Pasa que Barghouti está en las cárceles de Israel desde hace décadas, ¿vale? Entonces, no voy a decir que Barghouti sea Nelson Mandela, el hombre que está eternamente en la cárcel, el día que sale consigue arreglar la situación, pero puede ir en esa línea. Ojo, posiblemente si Barghouti saliera de prisión, se sentara a negociar con los israelíes y dijera, señores, la solución es que tenemos que aceptar el Estado de Israel, ¿vale? Yo me voy a pelear al menos por las líneas del 48, que ya es algo, no las del 47. O sea, ya las del 47 lo veo difícil. Para mí las del 48 lo que va a implicar eliminar un montón de asentamientos, ¿vale? Y dentro de esas líneas del 48 yo construyo el Estado de Palestina, pues posiblemente al día siguiente lo matarán. Que es lo que ocurre cada vez que ha habido un líder islámico que se ha sentado a negociar con los israelíes, como le ocurrió al rey Abdalá de Jordania, que lo matan en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, o con Anwar el-Sadat, el egipcio, que lo matan en aquel desfile militar. Salen los soldados y le pegan un tiro. ¿Puede haber algún israelí que fuera feliz practicando un genocidio con los palestinos? Seguro que sí. Entre 8 millones de israelíes seguro que hay un tarado, no tengo la menor duda. Pero es uno, dos, ¿vale? La mayor parte de los israelíes, el 99.99%, no quieren acabar con los palestinos. Hay un porcentaje que les gustaría sacarlos a Jordania, hay un porcentaje que les gustaría tenerlos reducidos a 5 ciudades dentro de Cisjordania, y hay un porcentaje mayoritario que entiende que tienen que convivir, no saben cómo, con esos palestinos. Bien, entonces, genocidio no hay porque cada vez hay más palestinos, igual que cada vez hay más judíos. Entonces, claro, es que en Gaza no les ofrecen agua ni electricidad. Bueno, pues que eso es de Egipto. O sea, vale, nosotros somos unos israelíes malvados, malvadísimos, queremos acabar con los palestinos. ¿Por qué los egipcios tampoco abren el grifo? Será porque el problema no es los palestinos de Gaza, el problema es que Gaza esté controlado por Hamás. O sea, quitaos de encima Hamás y a lo mejor podemos surtiros de agua y electricidad de forma regular. Vale, pero uno va y dice, coño, pero es que con lo que están haciendo puede llegar a un momento en el que se nos mueran de hambre cientos de miles de gazatíes. Bueno, no creo que va a llegar ese momento, pero forma parte de esas negociaciones absolutamente terribles. O sea, igual que los de Hamás asaltan Israel y se llevan un montón de bebés que los tienen secuestrados, que un país se dice, a ver, chaval, ¿qué me estás contando? Estás diciendo que tu forma de ponerte en la mesa de negociación con el otro es secuestrar niños y secuestrar bebés. ¿Qué me estás contando? Pues los israelíes dicen, oye, ¿no secuestra bebés? Pues yo soy todavía más salvaje. Te corto el agua y a lo mejor morís de sed y de hambre 2 millones de tíos. Claro, visto desde fuera uno piensa, joder, qué forma de negociar tan brutal. Sí, pero forma parte de ese proceso. Nos choca, nos parece terrible, nos parece injusto, nos parece... ¿Es un genocidio? No. Forma parte de ese proceso de negociación terrible que han tenido entre ellos desde hace décadas. Vale. Entonces, claro, si dentro de 2 meses han muerto de hambre 2 millones de gazatíes, pues vendrán tus seguidores a decir, el tal Garín es un idiota porque ha hecho un montón de chorradas. Si dentro de 2 meses nos damos cuenta que en realidad hay un tira y afloja de, bueno, pues ahora te abro el agua, ahora te lo vuelvo a cerrar, ahora te lo vuelvo a abrir, te das cuenta que en realidad es un arma de negociación brutal, ¿vale? Buscando ese objetivo político de ¿por qué no os deshacéis de Hamás? ¿Ya está? ¿Vale? Entonces, ¿hay un genocidio? No, porque, insisto, la mayor parte de los israelíes conviven con los palestinos. Hay muchísimos palestinos. Había un montón de gazatíes que salían cada día a trabajar a Israel, ya no los hay. Hay muchísimos palestinos de Cisjordania que cada día van a trabajar a Israel, ¿vale? Hay un conocimiento constante entre ellos, muchísimo más profundo del que nos podamos imaginar, ¿vale? Y sobre todo lo que hay es miedo. O sea, en muchos casos las relaciones que han establecido entre ellos es una relación de miedo. Eso es muy curioso porque si hay palestinos viviendo en Jerusalén, ¿vale? Hay una parte de la ciudad de Jerusalén que no es oficialmente palestina, pero sí los que viven son palestinos, que su referente es la Autoridad Nacional Palestina. O sea, una chorrada. Hay escuelas en Jerusalén que el programa educativo que siguen es el de la Autoridad Nacional Palestina, porque para ellos su autoridad es Palestina, ¿vale? Y el gobierno de Israel no manda un inspector a esa escuela y decir, oiga, usted no está siguiendo el programa oficial de Israel, porque saben que esa escuela, aunque esté en Jerusalén, pertenece a Palestina, ¿vale? O sea, no hay una legalización de esa parte de Jerusalén como parte de territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina, pero los niños tienen que seguir el programa de Palestina, ¿vale? Entonces, entre los barrios palestinos de Jerusalén, incluyendo los que están dentro de la ciudad vieja, los barrios israelíes de Jerusalén, no hay barreras físicas, no hay puertas, no hay muros, no hay controles militares,
¿vale? Los puede haber en momentos muy concretos. De repente se monta una trifulca y los soldaditos salen por todas partes. Pero no cruzan. No cruzan más allá de los que laboralmente han establecido una relación y son capaces de... Pero es curioso porque el que cruza suele ser el palestino. Hay muchos palestinos que cruzan a Israel y van a trabajar a Israel. Hay muy pocos israelíes que se atrevan a cruzar a palestino. Porque tienen miedo. Entonces, claro, cuando tu relación con tu vecino es una relación de miedo, que es lo que vas a vivir en muchas de estas situaciones, es muy difícil que seas capaz de entender a tu vecino. Es muy difícil que entiendas las querencias de tu vecino, las aspiraciones de tu vecino, porque has puesto una barrera que no es una barrera física, es la peor de las barreras, que es el miedo. O sea, te tengo miedo y como te tengo miedo no me voy a relacionar contigo. Entonces, no hay una intención manifiesta, quitando un tarado que seguro que existe, de practicar un genocidio por parte de los israelíes hacia los palestinos. Pero sí hay un grado alto de incomprensión entre ellos porque la mayor parte de la relación que han establecido es una relación de miedo.